Esta pregunta nos menciona lo siguiente. Dice que en un país nacen 2 niños cada minuto. Y la primera pregunta es, ¿cuántos niños nacen en 7 horas? Si observamos con detalle, tenemos 7 horas. Y nos están hablando que, que nacen 2 niños cada minuto. Entonces tenemos una diferencia, por así decirlo, de lo que es las cantidades, puesto que estamos hablando de que los niños nacen por minuto, no por hora. Entonces tenemos que pasar esa cantidad, es decir, averiguarnos cuántos niños nacen, no por minuto, porque eso ya lo sabemos, sino más bien cuántos niños nacen cada hora. Y ya cuando sabemos cuántos niños nacen por hora, podemos entonces averiguar el total en 7 horas. Procedemos de la siguiente forma. Tenemos entonces 2 niños por minuto. Además, recordemos que cada hora tiene 60 minutos. Es decir, hacemos esto. Vamos a multiplicar. ¿A quién? Al 2 por 60. ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos que averiguar cuántos niños nacen en 60 minutos. Y eso nos da cuántos niños nacen entonces en una hora. Al hacer eso, tenemos lo siguiente. Es decir, no sabemos cuántos niños tenemos en una hora. Los averiguamos, como les mencioné antes, multiplicando 2 por 60. Y eso nos da como resultado 120 niños por hora. Sin embargo, recordemos que la pregunta nos está diciendo que son 7 horas. Entonces, tengo que multiplicar ese 120 que averigüé, porque son 120 niños por hora, con el fin de averiguarme cuántos niños nacen en 7 horas. Entonces tengo lo siguiente. En 7 horas, 7 por 120. Y eso da como resultado 840. Y por lo tanto, esa sería la respuesta para la primera pregunta. En la segunda parte nos dicen que ¿cuántos niños nacen en 2 días? Igual, tenemos que observar que tenemos minutos. Esos minutos habría que pasarlos, como dice ahí, a días. Entonces, podemos observar detalladamente lo siguiente. Que tenemos minutos, y de minutos pasamos a horas, y de horas pasamos a días. No podemos pasar de minutos a días directamente, puesto que no tenemos una equivalencia obvia, o por así decirlo, rápida, de decir, bueno, en un día hay tantos minutos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cuántos niños nacen cada hora. Eso ya lo hicimos anteriormente. Habíamos averiguado que en una hora nacen 120 niños. Entonces, lo que habría que hacer es averiguarse cuántos niños nacen en un día. Recordemos que un día tiene 24 horas. Por lo tanto, resulta un poquito fácil, por así decirlo, razonar ese tipo de ejercicios, puesto que uno solamente lo que hace es multiplicar y multiplicar y multiplicar. Pues, ¿por qué? Porque se amplía la cifra de los niños que están naciendo, conforme pasan las horas, obviamente. Entonces, para resolver este ejercicio procedemos de la siguiente forma. Tenemos entonces 120 niños por 24. ¿Por qué por 24? Recordemos que 120 es la cantidad de niños que nacen por hora. Y yo quiero averiguarme cuántos nacen en 24 horas. Porque si me averiguo cuántos nacen en 24 horas, tengo cuántos nacen en un día. Entonces, como resultado obtengo 2.880 niños por día. Eso es un poquito asombroso. Pero esa no es la respuesta. Porque nos están diciendo en 2 días. Entonces tenemos que multiplicar lo que obtuvimos por 2. ¿Por qué? Porque tenemos solo por un día. Pero tenemos que averiguar, como dice, en 2 días. Si yo hago esa multiplicación, obtengo 5.760 niños que nacen en 2 días. Y esa sería la respuesta de esa parte. Por último, tenemos cuántos niños nacen en 3 semanas. Igual, observamos que tenemos cosas en minutos y tenemos que averiguar en semanas. Entonces tenemos que convertir minutos a horas, de horas a días y luego de días a semanas. Ahora, ya sabemos que por el ejercicio anterior, en un día nacen 2.880 niños. Recordemos además que en una semana tiene 7 días. Eso quiere decir que tendría que averiguarse cuántos niños nacen en 7 días, no en un día, porque ya eso lo sabemos. Si ya averiguamos cuántos nacen en 7 días,
obtendremos cuántos nacen en una semana. Y después podemos averiguar cuántos nacen en 3 semanas. De esta forma podemos tener lo siguiente. Tenemos entonces 2880 por 7. Recordemos que esos son los niños que nacen por día. Y yo quiero averiguarme cuántos nacen en 7 días. Al hacer esa multiplicación obtengo 20.160 niños. Son bastantes niños. Cuando encontramos esa cifra, tenemos claro que esos son los niños que nacen en una semana. Pero tenemos que averiguar en 3 semanas. Entonces, en 3 semanas es multiplicar 20.160, lo que se obtiene en una semana, por 3. Eso da como resultado 60.480. Son bastantes niños de igual forma. Y esa sería la respuesta para la pregunta, la parte C más bien.